Recordar aspectos tocante a lo que es la infancia del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Naasón Joaquín García, es muy hermoso. En aquellos años, la colonia Hermosa Provincia, nos reuníamos los niños para recibir los estudios, que eran los libros, las virtudes, a memorizarlos. El hermano David Muñoz era el encargado de darnos esos estudios. Y entre esos niños iba el apóstol del Señor, nuestro hermano Naasón. No sabíamos que era el hijo del siervo de Dios. Yo me enteré porque en una ocasión, viendo él lo que había aprendido, me dijo: vamos a mi casa para que vea a mi papá, hablando de que lo íbamos a alegrar. Yo llegaba y ahí fue donde me enteré que era el hijo del siervo de Dios. La humildad y el deseo de alegrar a su padre desde la niñez era notorio en el siervo de Dios. Ya en la adolescencia, cuando cumplimos 14 años, nos bautizamos, entramos a los avivamientos, él recibió el Espíritu Santo antes que un servidor, y entrando en los avivamientos nos percatamos de algo. Él entraba a ayudar a los avivamientos con un grupo aproximado de 5 jóvenes. Se hincaban, se arrodillaban alrededor de los que estaban pidiendo de un hermano. Unos cantaban, otros oraban, otros glorificaban, y él les hablaba. Y de ahí se pasaban a otro y con otro hermano, y nos percatábamos que esos jóvenes el día domingo se les daba la bienvenida. Yo deseaba que eso pasara conmigo y se dio. El día sábado, último día de avivamiento, estaba pidiendo. Cuando sentí que el grupo, ¿verdad?, llegó, unos cantaban, otros oraban, otros glorificaban, y él me comenzó a hablar. Fue una exhortación para servirle a Dios, para amarlo a Dios de corazón. Yo me levanté de orar, muy contentos. Al otro día se nos dio la bienvenida, como ya sabemos, y entre los que me dieron la bienvenida, pues estaba nuestro hermano Naasón, apóstol de Jesucristo. Entre las vivencias que me tocó por bendición de Dios compartir con el apóstol del Señor, nuestro hermano Naasón Joaquín García, antes de su ministerio, recuerdo que me anoté para salir a la obra los días sábados. A los que comenzábamos nos dejaban de guardia en el huerto. Allí en el huerto, ¿verdad?, cuando llego, lo encuentro a él dando su día de obra. Estuvimos ahí un tiempo, y cuando llegaban las visitas, pues era muy hermoso ver cómo les hablaba. Las personas se iban contentas, y estoy seguro que algunos de ellos se bautizaron. No sabían que era el hijo del siervo de Dios el que les hablaba, sino que era un joven el que estaba ahí con ellos. Otra de las vivencias muy hermosas que nos tocó cuando se inauguró el templo de Hermosillo, Sonora, en el año de 1985. Allí en la colonia Piedrabola, el apóstol Samuel Joaquín nos invitó a la inauguración a lo que se llamaba los jóvenes de los estudios, los que no sabíamos más de 4 estudios. Se llenó el bus, o el autobús, un grande, el mensajero, y unas Benz que vi, recuerdo, y había un camioncito urbano, todavía tenía el hilo, ¿verdad?, para pitar. Ahí nos acomodaron algunos. Yo iba a un lado de la puerta, aclaro, la puerta de atrás, y cuando vemos que se sube el hijo del siervo de Dios, nuestro hermano Naasón, se sube junto con nosotros. Fue un recorrido, ¿verdad?, de más de 3 días. El camioncito se iba descomponiendo. Pudiendo él conseguir otro transporte, viajó ahí con nosotros todo el camino, pues dando muestras de humildad. Al regreso, recuerdo que pasamos ya por último a la iglesia de Magdalena, Jalisco, ya casi después de una semana de estar fuera. Cuando llegamos a esa iglesia, nos estaban esperando con el desayuno. El hermano Pablo Valdés dijo que no nos subiéramos al bus para regresar porque quería decir algo. Se acercó al hermano Naasón
y le agradeció, porque curiosamente nadie lo habíamos saludado al hermano. Ya ven los jóvenes, solo él se acercó, lo saludó, dijo el hermano, te agradezco que aunque ya estoy viejo, pero vienes conmigo, ¿verdad? Pues a saludarme como el ministro de este lugar. De ahí todos lo saludamos y nos disculpamos con nuestro hermano Pablo Valdés. Entonces, ¿verdad? Esas experiencias que vivimos, pues reflejaban, ¿verdad?, la humildad y el carácter que sabemos que tienen los siervos de Dios. El carácter como joven que siempre vimos nosotros fue de humildad principalmente, de respeto y de trabajo. Y podemos decir un hermoso reconocimiento a la elección como fiel colaborador del que fuera su padre, el apóstol Samuel Joaquín. Nosotros, ¿verdad?, en ocasiones era tan grande la humildad de él que teníamos que reaccionar, porque él siempre buscaba los últimos lugares, no le buscaba, ¿verdad?, vamos a decir, que lo identificaran, sino siempre, ¿verdad?, se acercaba a servir a la iglesia, allí en Hermosa Provincia o en los lugares donde lo veíamos. Se llegó el momento en que su padre, el apóstol Samuel Joaquín, le entregara la responsabilidad del grupo de jóvenes chicos. Cuando le entregó esa responsabilidad administrativa a algunos cientos de jóvenes, le dijo que buscara a alguien que lo ayudara. Inmerecidamente, ¿verdad?, me llamó a mí, ya que él acompañaba en las giras a su padre, y él me dijo, necesito que alguien esté al pendiente de los jóvenes cuando yo tenga que salir. Él, al tener ese compromiso, la responsabilidad era muy grande, porque había compromisos. Por ejemplo, estaba la construcción del Templo de Guadalajara y atendíamos a los hermanos trabajadores. Siempre él se preocupaba y nos decía, los trabajadores deben de alimentarse bien, la higiene debe de estar sobre todo. Entonces los jóvenes, para cumplir esos compromisos, ¿qué era lo que se hacía? Fue a hablar con un hermano que tenía un comedor y le preguntó, hermano, ¿cuál es el día que casi no vende? Tal día. Déjenos ese día y nosotros lo vamos a atender. Así de que estuvo, ¿verdad?, la venta de comida. Parece que ya en una ocasión platicó él de eso, cocinando, sirviendo, atendiendo, y eso nos servía para generar los ingresos de la juventud. También se preocupaba porque los jóvenes se preocuparan en lo que era la superación, los estudios bíblicos, pero tenía mucho cuidado en la espiritualidad. Aunque eran jóvenes de 14, llamemos así, o 16 años, pero en ocasiones las consagraciones terminaban en avivamiento porque él nos invitaba mucho a la oración. Pero muchos años después, siendo ya él un pastor de la iglesia, nos mandó una invitación a un desayuno en el edificio que está a un costado del edificio de Israel. Era algo así como una especie de reencuentro. Todos los jóvenes, ¿verdad?, llamemos así de la camada, un término que se usa en México, llegamos a ese desayuno y nos encontramos junto con él al hermano David Muñoz, el que fuera el encargado de los niños. Recuerdo que en esa ocasión, antes de comenzar el desayuno, le dijo, hermano David, le quiero hacer una pregunta, pero quiero que me la responda al término del desayuno. La pregunta es, ¿cuál ha sido el día más feliz de su vida? No me responda. Comenzamos a desayunar, a platicar las anécdotas de los estudios de niños. Ahí estaban los jóvenes que le ayudaban, también los niños que le ayudaban, los que no ayudábamos tampoco, ¿verdad? Estuvimos platicando muy alegre ese desayuno. Cuando termina el desayuno, le dice, bueno, hermano David, ahora sí le voy a pedir que me responda a la pregunta, ¿cuál ha sido el día más feliz de su vida? El hermano David Muñoz, que a cada momento se limpiaba las lágrimas,
le dijo, son dos los días más felices de mi vida. El primero, cuando el apóstol Samuel Joaquín me entregara el grupo de niños para trabajar. El segundo es este, le dijo, es este día. Nosotros le agradecimos al hermano David aquellos años pues que estuvimos con él. Quedamos de volvernos a reunir, eso fue un mes de febrero. En agosto, cuando ya llegué nuevamente, me dijo uno de los hermanos, no sé si 2 o 3 meses después de esa reunión, el hermano David Muñoz, quien fuera encargado de los niños por muchas décadas, había triunfado en Cristo Jesús. Siento que nuestro hermano, el Señor le manifestó enfrente de quien estaba en ese momento.